Hola, ¿qué tal amigos? Un nuevo placer en saludarlos. Nuevamente nosotros en su podcast esotérico de confianza, Cahuila. Hoy nuevamente en compañía de Alessandra. Mi nombre es Ronnie. Hoy tenemos un gustazo. Hoy tenemos un programa que teníamos una programación y decidimos alterarla porque realmente llegó a nuestras manos algo que es realmente importante, que es realmente bonito de resaltar y que nos llamó la atención en todo su esplendor. Y es un libro que tiene como nombre Despertar, un viaje espiritual entre dimensiones, Dios y el universo. La autora es Liliana Sanfilippo. De verdad que es un libro corto, pero con una potencia increíble. Entonces, por eso, tuvimos el placer, Alessa y yo, de leerlo en conjunto y quedamos no solamente gratamente sorprendidos, sino sinceramente impactados de la forma tan clara como en este caso, a través de este libro, Liliana pudo explicar lo que es su despertar, lo que es su proceso de iluminación y de mejoramiento como persona. Sí, pues sí. No, pero coméntame tú cómo tú, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del libro? ¿Qué fue lo que más te tocó del libro? Bueno, realmente me llamó mucho la atención la simplicidad como ella explicó lo que ha sido ese proceso para ella, que deja claro que es un proceso, que no fue una chispa divina que de la noche a la mañana, sino que fue un proceso mediante el cual ella logró entender o reconectar su espiritualidad y que no tienen nada que ver las creencias que ella tenía arraigado por crianza, por valores, por familia, con esta nueva visión o con esta visión adicional que tiene del todo, del universo, de la vida, de la religión, del credo. Y eso me pareció realmente bonito. Sí, es que demuestra cómo ha sido su proceso, su camino y que al final es lo que hablábamos en algún otro capítulo de lo que es la fe, de que tu fe nadie tiene por qué juzgarla, ni determinarla, ni nada por el estilo, porque al final es muy tuya y es como camina y como avanza. Pero, ay, se me fue lo que iba a decir. Que una de las cosas que también hay que tener muy en cuenta en este libro es que apenas lo empiezas a leer y te lo deja muy claro ella, es que este libro no es un libro de autoayuda, no es un libro de que donde vas a aprender otros tipos de religiones, no es un libro donde vas a aprender cómo canalizar tu fe hacia algo en específico, no. Justamente ella, al principio del libro, una de las cosas que habla es que es su experiencia, es su apreciación, es cómo ella transitó este camino, cómo llegó a donde está y cómo cree que va a seguir evolucionando, pero que es muy su testimonio. O sea, en ningún momento este libro te invita a que tú lo hagas de la forma en que ella lo hizo, sino simplemente es su testimonio. Entonces, por si acaso están buscando otro tipo de lectura, no es esa. No, o sea, no. esto es muy su forma, pero no está de más el saber cómo, o sea, al leer las formas de otras personas o al enterar, ¿no?, de cómo llevan su fe otras personas, no quiere decir que no puedas tomar de ahí. Sí, o sea, a veces leer te da eso, tomas algo de allí que te parezca importante y si no, como decimos nosotros, dale swipe y sigue para arriba. O sea, Sí, de hecho es eso. Yo decía que yo en mi análisis yo veía que no es una guía. No es una guía procedimental de cómo usted debe. No tiene nada que ver con eso. Es más bien una narración de cómo ella logró su proceso y nos lo expone de una manera muy, muy, muy clara. Y aparte de eso, ella lo deja claro. Esto no es que no. Esto es un proceso muy personal, algo que ella y se identificó para sí, que lo relata cómo lo fue llevando. Y lo dividió en unos capítulos, que son unos capítulos que realmente me parecieron también muy clarificantes desde los títulos y que ayuda realmente a que la persona posiblemente, como tú lo dices, hasta se sienta identificada y empatice con alguna de lo que ella narra allí y diga, mira, a mí también también yo siento esto, o yo viví eso también,
o mira, esto no lo había pensado de esta forma. Bueno, Y te puede ayudar en tu cuando en tu nosotros proceso. estábamos leyendo el libro, Ronnie me dijo en un momento, busca la carta del ermitaño, busca el significado de la carta del ermitaño. Y ciertamente, obviamente, después analizándolo, te das cuenta que este libro pareciera una historia de la carta del ermitaño. Yo lo aprecio así, ¿por qué? Porque el simple Por aquí le hecho, vamos a la carta del ermitaño. yo con la tocadera del micrófono, perdón. El simple hecho de la forma como empieza, porque habla ahí de lo que es el despertar espiritual. Ya ahí tú estás viendo que lo primero que tienes que hacer es ver dentro de ti. Voy con mi típica palabra que le digo a todo el mundo, va con su retroinspección. O sea, ves para adentro y te preguntas qué es lo que, qué es lo que soy, para dónde voy, qué es esto que siento muy dentro de mí que no nadie me ha explicado y que de las cosas que me han explicado no es lo que me llena y no lo entiendo. Eso sonó una canción de merengue. ¿A dónde me lleva? ¿Qué soy? Bueno, pero, Me sonó a las chicas del can. pero eso, o sea, se parece mucho a lo que es el significado de esa carta porque básicamente ella te está hablando de cómo fue esa retrospección, cómo fue ese análisis, cómo fue qué está Despertar. pasando aquí, qué siento, qué cosas, que al final es algo muy individual de cada quien porque cada quien lo siente diferente, cada quien lo maneja distinto. Perdón. Entonces, como que el proceso individual de cada quien, que es un libro que te puede ayudar a que cada quien, en un proceso individual también, por así decirlo. Sí, sí, por eso. Es una narración de la cual tú te puedes sentir identificado. Yo me sentí identificado en varios aspectos. De hecho, hay cosas ahí que me dijeron, mira, esto es interesante, Sí, sí, esto es sí. muy cierto. Bueno, De hecho, nos impactó tanto que nosotros teníamos unos capítulos programados y los corrimos porque decidimos hacerlo esto porque realmente fue muy grato. Fue muy grato el leerlo. Casualmente lo leímos juntos y nos sorprendió gratamente. Nos pareció maravilloso, simplemente maravilloso. sí, porque también otra de las cosas que tiene el libro es que, como todo, puede que no te sientas a gusto. A mí me pasó que yo no me sentía a gusto con algunas cosas que leí. Y como conocemos a la persona, yo por lo menos tuve el placer de conversar con ella y decirle cuál era mi apreciación del libro, que obviamente nos encantó, pero le dije, pero esta parte del libro no me gustó. Me dijo, pero ¿por qué? Le dije, no, pero después me di cuenta que no es por cómo tú lo estás viendo, porque al final, por lo mismo, como es una apreciación suya, no es juzgable, ¿sabes? Uh-huh. Entonces le dije, no me gustó esta parte del libro, pero porque me di cuenta que es algo muy mío que está dentro de mí, que es como una lucha, algo ahí raro, y dije, ya entendí por qué no me gustó. Pero que un libro te lleve a analizarte y a darte cuenta del por qué están pasando cosas dentro de ti. Es importante, es importante. De hecho, una de las aseveraciones en el capítulo 10, la primera aseveración del capítulo 10, es algo de lo que estás hablando. El despertar es personal, no colectivo. Entonces eso es algo, por eso tal vez no fue sincronizado con tu camino, con tu proceso, pero con el de ella sí. Y es dependiendo de No, o sea, y dependiendo de las experiencias tuyas. No, lo que yo digo que lo que me impactó no tiene nada que ver con el despertar. No. ¿Mm? O sea, era una parte específica de hacia dónde va su fe. Obviamente mi camino de fe es diferente, pero es a eso lo que me chocó o me impactó, como se lo dije, no por quién es ella, ni por cuál es la fe que sigue, ni por cómo la sigue, sino, o sea, el mero hecho de leerlo me causaba como ruido, pero después me di cuenta que es algo muy mío, pero es por mi perspectiva que tengo, obviamente va basado en mis vivencias. Entonces como que fue lo que me chocó, pero fue lo que se lo dije a ella, o sea, me chocó, pero me di cuenta de que es algo que está en mis adentro y es algo que no tiene nada que ver con ella ni con el libro. Pues. Capítulo 1, párrafo 2. Cito textualmente. No se trata de negar nuestras raíces, sino de mirar con ojos nuevos todo aquello que habíamos aceptado sin cuestionar. Eso es un palazo, porque te está diciendo o te está mostrando, o la visión de ella te está mostrando que no se trata de que le hagas borrón y cuenta nueva a lo que tú conoces, sabes y quieres. No se trata de eso, sino que
hay otras cosas que también forman parte de ese todo que somos como personas, como individuos, como sociedad, Claro. y que contextualizan el resto de las cosas. Por eso Claro. esa frase me pareció, o ese párrafo me pareció un palazo. No se trata de negar nuestras raíces, sino de mirar con ojos nuevos todo aquello que habíamos aceptado sin cuestionar. Exacto. Bueno, pero como tampoco es que le vamos a decir todo el libro, porque si no, no tiene sentido, nosotros decidimos como que tomar algunas cápsulas y hablarles sobre eso porque son puntos muy referenciales. Yo decidí y ella lo va a hacer de su manera, como siempre, pero bueno. Entonces, la idea es que ustedes también tengan la oportunidad de leer todo este contenido. Los leo está a la venta, se lo vamos a dar un link aquí abajo, en el link que estaba anclado en la descripción del video. Realmente es cortico, es corto, Sí. es una lectura de media hora. Si eres lento para leer. No, si analiza lo que estás leyendo. Si analizas lento lo que estás leyendo. Ok. Pero realmente te va a poner a pensar. Y yo creo que es lo que todos queremos cuando leemos un libro de lo que sea. Sí. Un libro que te dice, mira, te narra una historia. No, yo creo que es más, o sea, bueno, lo que intentaba explicarte hace un rato, de cuando tú tienes un tipo de lecturas cada quien lee de forma distinta, pero cuando yo tengo la perspectiva de que cuando tú lees un libro, a mí particularmente me gusta leer el tipo de lectura acorde a lo que a mí me gusta leer. No leo cualquier cosa así como así. Pero cuando lees algo que va fuera de lo que estás acostumbrado a leer, eso es lo que uno espera, que te deje pensando. Porque cuando yo leo cosas que me gustan leer, yo particularmente tengo un tipo de lectura que espero que no me deje pensando mejor, porque Sí, sí, mejor no. En tu caso, mejor no. entonces De verdad. Ajá. Sí, es medio... Ajá. Entonces. No me voy a meter con su lectura. Puedo ser víctima de su lectura. Vale, voy al capítulo 5, párrafo 2. Y aquí ya ella empieza a hablar de Jesús. ¿Ok? Pero lo hace de una forma increíble. Repito, increíblemente bien. El capítulo dice textualmente: Jesús es guía, no dogma. Es maestro, no juez. Su mensaje no fue para dividir, sino para recordar lo esencial: que somos hijas e hijos de la luz y que el amor es el camino más alto hacia la verdad. Si usted agarra el Nuevo Testamento, lo puede resumir con esa frase, con ese párrafo. Okay. Si usted agarra el Nuevo Testamento, lo puede resumir con este párrafo. Okay. Y es súper pertinente en un momento como hoy, como este que se está viviendo para los católicos. Uh-huh. Ya bien sean protestantes o no protestantes, o católicos y protestantes. Vamos a hablarlo así porque hay una diferencia ahí interesante. Ya, pero es súper, súper, súper poderoso ese capítulo, ese párrafo. Claro. A ver, lo que pasa es que eso es parte de los capítulos que a mí no me... Ok. Pero sí, bueno, entiendo. Evidentemente porque tú ves, tú tienes una visión de Jesús distinta. Uh-huh. Pero yo que he estado, sobre todo últimamente, he estado muy, muy, muy leyendo y muy, muy escuchando podcasts y muy, muy escuchando gente radical dentro de la iglesia católica o de la iglesia protestante y gente que son un poco más light, que se lo toman un poquito más... ¿Te imaginas si en la religión yoruba escogieran papa? No. Sí. Ajá. No, eso vamos a hablar en otro capítulo. O sea, nada más en escoger los cardenales debería ser muy difícil. Eso va a ser un lío, mi hermana. No, vamos a seguir, salte de ahí. Entonces, es importante lo que le estaba comentando. Yo estaba leyendo mucho, sobre todo porque Perdón, es que sería una guerra entre babalaos. ¿Para quién se va a quedar con que el puesto? Salte de ahí, no vamos para allá. Vamos. Ajá. Bueno. Ok. Perdón. Así somos. Por este tipo de momentos es que ustedes tienen que ver este podcast. Dale, mira, señor, loco haciendo... Dale like y compartir.
Alexa, Y si no llegas de ahí, te van a ver con el mismo tablero. Salte de ahí, por favor. Ya. Perdón. Ajá. Volvemos Un al saludo video. y un abrazo y un respeto a todos los babalaos. Ajá. Se me fue. Entonces, yo que estaba, lo que le estaba comentando, en esta época que está viviendo ahorita la Iglesia Católica, con el fallecimiento del Papa Francisco, estaba leyendo mucho, estaba estudiando mucho con respecto a ciertos aspectos de lo que es la Iglesia Católica, pero este mensaje es súper interesante, súper interesante. Yo, particularmente, yo diría que con este párrafo se resume, o sea, si yo le pregunto a ChatGPT, resúmeme en un párrafo el Nuevo Testamento, el párrafo es algo como esto. A ver, es que eso lo hablamos no sé si era el episodio anterior o el anterior de ese, pero es lo que hablábamos de que una cosa son los fanáticos y otra cosa es la religión. Y los fanáticos tergiversan lo que es la religión muchas veces. Porque si averiguamos la base, lo principal que siempre te dicen es que Dios es amor. Entonces, Dios es amor, en la casa de Dios entra todo. Esto se está poniendo heavy, señor. Con Dios todo lo puede, Dios es mi pastor y nada más me faltará. Ajá, pero... Vámonos para el capítulo 7. Pero lo que hablaba, entonces, si eso mismo te resume lo que es el Nuevo Testamento, ahí es donde tú te das cuenta y dices, si esa es la base y esa es la verdad, y ella tuvo esa forma de entenderlo, porque cuesta tanto que las demás personas bueno, todo el mundo no tiene el mismo proceso. Ya. Responde a otras porque cosas. Porque todo el mundo no es ella. Ajá. Entonces... Capítulo 7. El capítulo se llama El silencio como puerta sagrada. Esta parte aquí la voy a... No saqué la carta, pero esta parte aquí, yo sé que ya va a ver este capítulo. Okay. Ya va, espérate. Lo entendiste, pero perfectamente. Después de todo el proceso, encontramos esto. Ella, cuando vea esta carta, que se llama El Vacío, una carta del tarot 8 Zen, va perfectamente acoplada a lo que es el capítulo 7 y las 150 veces que le ha salido la carta. Exacto. A Liliana. Cada vez que pide una carta. Cada vez que pide una carta le sale el vacío. El vacío. Ya hasta se la sabe de memoria. Entonces el capítulo se llama El silencio como puerta sagrada. Yo escogí el párrafo 2, que dice: he descubierto que en el silencio vive Dios, no el Dios de los altares exteriores, sino el Dios interior, ese que habita en mi pecho y me susurra cuando todo lo demás calla. El silencio no es vacío, es presencia, no es ausencia de sonido, es plenitud de sentido. Espérate. Fisiológicamente hablando, este párrafo te da una patada en el mero. Pero es que cuando... Ahí es donde yo me voy a poner espiritual. Pero hay momentos donde uno está solo, que yo siempre he dicho, no es lo mismo estar solo a estar solitario. Y yo soy fiel creyente de que hay momentos donde uno está solo, suponiendo que estás contigo mismo, y hay momentos donde te sientes que estás más lleno y acompañado estando solo, en el momento en que oras, en el momento en el que pides a Dios, en un momento en el que necesitas conectar. Ese momento tú te puedes sentir más solo y más acompañado que estando rodeado de mucha gente. Es igual como, y te lo digo porque yo de pequeña siempre voy yo con el micrófono de nuevo. Si nos hacen algún aporte, si se suscriben, podemos poner micrófono de pedestal para quedarle esa nota. Entonces, yo de pequeña siempre le tuve mucho miedo a la oscuridad. Y entiendo muchas veces cuando Mati también dice que le tiene miedo a la oscuridad. Porque yo sé que Mati también siente cosas. Entonces, particularmente porque a mí y cuando era pequeña no tenía el conocimiento que tengo obviamente ahorita, ¿no? Pero, ¿qué me pasa a mí en la oscuridad? A mí la oscuridad es un momento donde no siento ese vacío. No es un momento donde siento soledad. Porque es donde más energía tengo. Y es donde más presión hago y es como... Ok, yo obviamente cuando uno va creciendo uno dice, no, yo no le tengo miedo a la oscuridad, pero yo estar en un lugar oscura, sola, en silencio, es un lugar que me perturba. Pero te perturba porque hay muchas cosas.
hay muchas cosas Es influyendo. que a eso iba. Cuando eso es del nivel de vista de punto, vamos a clasificarlo, por decirlo de alguna forma. Cuando tú estás hablando desde la oscuridad y la repercusión en lo metafísico, vamos a ponerle ese nombre. Sí. Pero fisiológicamente hablando, también pasa eso. Porque es una frase muy escuchada, que las personas que pierden un sentido agudizan otro. Claro. Pero es exactamente eso. Es como que si, por ejemplo, vamos a poner, nuestro cerebro tuviera 6 sentidos, vamos a ponerlo así, o es capaz de interpretar o valorar 6 sentidos. Cuando voy quitando uno, queda más espacio para lo otro. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú logras desconectar lo que es la vista, el oído, y te quedas nada más con el olfato, con el gusto y con el tacto, eso se magnifica. ¿Por qué? Porque los espacios que estaban los otros sentidos están siendo ocupados o plenamente cubiertos por estos tres. Y es lo que logran los monjes cuando meditan. Claro. Se aíslan completamente para poder llegar a los estados. Es lo que hacía Buda, que es lo que llaman el nirvana. Él se aislaba completamente del mundo, ¿verdad? Al punto tal de poner al mínimo las necesidades y todo el proceso interior fisiológico del cuerpo, y lograba alcanzar un nivel de conexión, de elevación supremo. Básicamente eso es lo que habla el budismo, del poder sentarte o tener la capacidad de sentarte o de aislarte del mundo de una manera tal donde ahí es donde conectas realmente con la esencia. Vamos a ponerle, a mí la palabra Dios es que mucha gente le pone un camino y yo no quiero, cuando digo Dios, la gente normalmente pone un rostro y se olvida un poco de la esencia. Entonces es importante que esta frase te lo dice, o este capítulo te lo dice, cuando logras callar toda esa serie de cosas, tanto buenas como malas, no estamos hablando solamente de las malas, cuando logras aislarte de todo eso, vas a la esencia. Y entonces ahí es donde se logra ese entendimiento de muchas cosas. Claro, que con esto también dejamos claro que una cosa es cuando eso, digamos que se logra a través de la meditación. Pero, o sea, eso que tú estás diciendo, se logra a través de la meditación, no es fácil. Por eso en la meditación siempre te dicen, yo prefiero siempre la meditación consciente. ¿Por qué? Porque la meditación consciente, si eres una persona que tiene mucho ruido en la cabeza, o sea, que estás pensando constantemente en lo que tienes que hacer, en lo que viene, en lo que pasó, en lo que puede suceder, o sea, eso se llama una mente ansiosa, exacto. Para que te viene mejor la meditación consciente, porque la meditación consciente te hace estar presente en el momento en el que estás meditando, consciente de qué pasa en tu cuerpo. Es una forma de quitas el pensamiento, que no se debe quitar de forma brusca tampoco, sino tú dices, ok, yo sé que tú estás ahí, pero necesito concentrarme en mí mismo en este momento. Y es donde te concentras en tu respiración, en qué sientes en la piel, en qué sientes en tus poros, en qué sientes en tu cuerpo, cómo sientes la sangre, la respiración, el ambiente, los músculos. Sí, pero es más como enfocarte en dónde estás tú en ese instante, sí, ¿ves? Sí. Entonces, es muy distinto a lo que yo explicaba al principio de también te puedes sentir más acompañado estando solo en un momento de oración, pero es porque estás conectando ya con lo metafísico. Claro. Y es donde está esa conexión con tus seres de luz, tus ancestros, Dios, con lo que tú conectes. Pero en ese instante tú estás ahí en silencio, pero escuchando. Solo, pero acompañado. Es raro, pero es no es raro. Muy filosófico. No es raro, lo que pasa es que tenemos que aprender a entender ese proceso. Y ella lo dice en otra parte del libro, pero no vamos a ir. Este capítulo a mí me gusta. Capítulo 8. El ego y la liberación. A mí ese capítulo me gustó porque me hizo acordarme a mi primera clase de péndulo. Cuando tú empiezas con el péndulo, lo primero que te indican es que tú tienes tu yo superior, pero dentro de ti está tu yo egoico, creo que es el nombre, no me acuerdo ahorita. Y tienes que separar muy bien, o sea, cuando empiezas con el péndulo te dicen tienes que separar muy bien lo que es tu yo superior de tu yo del ego. ¿Por qué? Porque tu yo del ego
¿Qué pasa con el péndulo? El péndulo, si bien es cierto que él va a empezar a moverse. Entonces. Nuestro asistente de producción nos alcanzó el péndulo. Exacto. Entonces, no quiere salir en cámara, por eso no lo vieron. ¿Qué tiene el péndulo? El péndulo cuando tú lo manejas, él se va a mover solo de por sí. O sea, y cada persona, el péndulo es diferente para cada quien, tiene un movimiento de sí y no diferente en cada individuo, tienen formas distintas de leerlo según cada quien como lo practique, cada quien lo maneja. Escoge al pendulista. Exacto. Pero ¿qué pasa con el péndulo? El péndulo, si bien es cierto que yo lo puedo dejar así, que es lo que te dicen cuando empiezas con el péndulo, te dicen, respiras y haces una petición a tu yo superior para que sea él quien guíe el instrumento, que sabemos que también esto tiene que ver con magnetismo, y él se va a manejar acorde al magnetismo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el yo del ego? Si yo hago una pregunta, por eso es que ningún consultante debería consultarse a sí mismo. Si yo hago una pregunta y yo quiero que me diga que sí, yo voy a mover mi mano. Inconscientemente. No, también lo puedes hacer. El ego te hace que lo hagas conscientemente. Porque tú sabes que lo estás haciendo. Pero y no. El ego también te puede hacer a que tú digas, yo quiero escuchar esto. Yo quiero ver esto. Eso pasa, eso pasa también. Pero eso pasa también con el tarot. Sí, claro, por eso mismo. Pero ¿qué pasa con esto? Que tú eres quien, o sea, tu ego es el que mismo que va a dominar el movimiento. Sí, porque en el tarot también puede ser un poco, al final el tarot es la carta que te salga, pero tú das la interpretación que tú le quieras dar a la carta. Sí, pero también a veces pasa, hay cosas, por lo menos hay una situación por la cual yo he dejado de consultar a algunas personas porque llegas y terminas vinculándote afectivamente con esas personas, sintiéndote identificado con situaciones, y entonces cuando cuando te hacen una pregunta a esa persona a la cual tú quieres o sientes identificación con su problema, te hacen una pregunta, y cuando tú jalas con tu energía, jalas una carta que no es exactamente lo que el universo debería decirle, sino tu ego, tu energía, es lo que le quieres decir. Es lo que quieres decir. Entonces, aparte de cambiar las interpretaciones. Entonces, por eso te decía, este capítulo me llevó mucho a acordarme de eso, porque decía, es muy difícil cuando tú estás empezando con el péndulo. No es difícil, es raro porque yo particularmente, yo cuando leía el péndulo, yo colocaba el péndulo y tal, y empezaba a respirar y preguntaba algo, y el verlo, o sea, una cosa es sentir el movimiento, pero cuando tú ves qué movimiento está haciendo, te puedes quedar como... O sea, te sorprende al principio si no estás acostumbrado, ¿no? Te sorprende al principio y luego es él como que ocurre algo dentro de ti que es como que quiero ver que te muevas hacia adelante. Entonces, tienes que tener mucha liberación de saber él que se mueva porque el mensaje está llegando a través de esto. Y no porque tú seas quiero que me diga, quiero ver cuál es mi sí y tú empieces para ver cuál es tu sí. No. En este momento voy a hacer una disclaimer. Por eso es que yo digo que usted, para consultarse con alguien, usted tiene que saber con quién se está consultando. Sí. Para mí, el péndulo es de los oráculos más complicados. Sí. Si usted se va a consultar con alguien que maneja péndulo, usted tiene que consultarse con alguien como Alesa. No es porque sea mi esposa, es porque esta le va a decir, si usted es barriga verde, se lo va a decir claro. Y si usted no es barriga verde, se lo va a decir. O sea, a ella le va a interesar 3 pepinos decirle las cosas como son. Y en el caso de oráculos como el péndulo, es importante la ética de la persona. Muy importante, mucho más que en otro oráculo. Porque de repente, como yo estoy diciendo, con el tarot yo puedo sacar una carta y si tú medio sabes de tarot, tú vas a saber si yo te estoy diciendo mentira o no. Tú vas a ver, lo digo nuevamente, las cuentas de TikTok que están haciendo tarot, la mayoría son pero, o sea, que las estoy viendo, que las estoy viendo. Y no es porque yo quiera hacer, este no es mi ego hablando. Si alguien me conoce, sabe que yo no me cuesta nada reconocer cuando otra persona es buena. Hay una cuenta por ahí que vi de una persona que está dando unos cursos que dice que tiene 9 años como tarotista, pero la explicación que dio en una tirada, fabulosa, magistral. Coincidí 100% con esa persona. Pero lo que estoy viendo en TikTok es emplastas grandísimas y sale gente con problemas serios. Enfócate. Con problemas serios, hacerle preguntas a esa persona que no saben de tarot, que lo que quieren es sacar un trabajo,
sacar un beneficio monetario y le dan unas respuestas que dan dolor. Yo tenía una amiga con la que trabajé, que ella decía mucho, yo no me puedo consultar con una persona, o sea, yo no puedo pretender que una persona me dé un consejo de bien, un consejo de estabilidad, como decimos nosotros, un consejo de evolución, estabilidad y firmeza, si esa persona no es estable, si esa persona no es correcta, si esa persona tú la ves y esa persona te dice yo soy, yo tengo, yo estoy, y cuando tú ves realmente quién es la persona o analices cómo está viviendo su vida, no está bien. Ahí yo tengo un poquito de... No, yo ahí sí lo compartía y lo digo porque si principalmente tu alrededor no va a estar bien, si tu cabeza no está bien. Sí, pero ya va. Y estamos hablando de lo que es el yo superior y el yo del ego. Sí, pero por ejemplo, aquí hay que ser claro en esa interpretación. Cuando se dice estar bien, se dice que la persona sea una persona estable. Claro, estable No mentalmente. es que sea millonaria, no es que viva es que tenga estabilidad mental. La high, no, es que sea estable mentalmente. ¿Por qué? Porque de repente la persona no tiene los mayores recursos, pero es una persona que es muy feliz. De repente la persona no vive de lujo, porque exactamente una persona feliz que se siente tranquila con una franelita, con un pantalón, con un jean, y va y lo hace así. Claro. No necesitas ver la persona un consultante que esté lleno de oro. No. Eso es que exactamente eso es lo que choca. Entonces, sigamos. Vamos con la liberación del ego. El ego. Yo me permití, me gustó mucho. Estás leyendo ese libro como si fuera la Biblia. Sí. Capítulo 3, sí. versículo 4. Capítulo 8, párrafo 3. Liberarse el ego es permitir que el alma tome el timón. Es aceptar que no necesitamos demostrar nada, que nuestro valor no se mide en logros ni validación externa. Es volver a la autenticidad, al ser sin máscaras. Fabuloso. Es exactamente la esencia de lo que tú eres. ¿Me entiendes? Es más, es que este libro a mí me hizo conectar mucho con el tarot. Muchísimo. Este párrafo es la carta del loco. La esencia del ser humano. La esencia que está al borde. ¿Pero al borde de qué? Hay peligros de este lado, hay seguridad de este lado, pero el loco transita como que sin nada. ¿Sabes por qué? Porque va confiando en lo que él es como persona. No lleva mayores cosas ni mayores lujos. Es inocente, es esencia. El loco es esencia. Por eso lo van a ver con un palito de escoba como el chavito. No lleva nada, con su perro y va andando. Y va iniciando un camino el mío lleva sin nada con lo de... los audífonos y una cuestión de música, escuchando música. Claro, porque es eso. ¿Qué más esencial que tú escuchando música? Porque tú vas a escuchar lo que a ti te gusta. Coño, que no, que yo escucho vallenato, no, que no me gusta el vallenato, que te tiene Nietzsche. No importa lo que a mí me gusta. Y dale por ahí. Eso es realmente liberarse del ego. Realmente. Y es muy importante como personas. Esto no tiene nada que ver como esoteristas. Como personas es importante liberarse del ego. Porque así usted no va a ser esclavo de lo que otros dicen, de lo que otros opinan, de lo que el mundo entero quiere, sino de lo que usted es como esencia. Claro, pero ahí es donde, en el campo esotérico, ahí es donde uno choca constantemente con otras personas del gremio, por así decirlo, si se les puede llamar. Sí. ¿Pero por qué? Porque cuando tú ves a una persona tan inflada, y inflado hablamos de alguien que, agrandado. Mira, yo soy grandeza, ¿y dónde está la humildad? Tu humildad es lo que, yo creo que la liberación del ego va en eso, en donde quitas todas esas parafernalias y demuestras quién eres, lo que tú hablas de la esencia. Es donde tú muestras quién eres tú realmente. Ahí tengo que decirlo, y perdónenme, a mí normalmente no me gusta hablar de personas, pero eso que tú acabas de decir, me llevó a dos tarotistas importantes en nuestro país de Venezuela, que ahora son tarotistas internacionales. Bueno, siempre han sido internacionales, pero ahora son más internacionales, que casualmente viven en el exterior. No voy a decir nombres. Uno trabajaba en Venevisión y el otro trabajaba en Televen. Ya tú sabes quién trabaja en Televen, ya ustedes saben quién trabaja en Televen. Compartí con él, no como tarotista, sino como persona, como ser humano, y conocí su trabajo, evidentemente. Estuve en varias grabaciones, yo trabajé en Televen. Y muchas personas decían que esa persona era agrandada. Pero cuando tú conocías en persona a ese señor,
que es uno de los más duros que yo conozco, ese señor era capaz de darte un consejo sin mucho bla, bla, bla. Cambio, conocí o escuché el testimonio del otro, del de Venevisión, que, disculpa, no tengo tiempo, perdón, no puedo, ni siquiera con la gente del canal. No habla ni siquiera con la gente sino con los mismos del canal. Imagínate. Bueno, pero miramos y nos jugamos. Ajá. No, a veces hay que jugar. Seguimos para adelante. Capítulo 9. Párrafo 3. La verdad sea dicha. El capítulo 9 se llama La intuición como guía del alma. Súper importante. No solamente para los esoteristas, sino para usted que vive día a día. Su intuición, si usted quiera callarla, les va a gritar y les va a dar claves, les va a dar cachetadas en el día a día. ¿Por qué no hice tal cosa si yo sabía? Eso es tac. Y lo vuelve a hacer. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo que es muy drástico. Vas caminando por una calle, algo te dice, cámbiate de acera. Y tú, flojera. Y ¡pam! Llega a pasar algo, te pegan un atraco y fuera aquí. Chico, pero no puede ser que te fuiste y te caíste y ya. O te caes, tiene que ser más drástico para que la gente entienda. Y entonces llega y dice, coño, ¿por qué no me cambié de acera? Ya. Entonces. Eso es como cuando tú conoces a una persona buena a primera y tú dices. Bueno, pero ahí es un poquito más difícil. No, porque ahí determina cada quien la intuición de cada quien. Bueno, si tú tienes una persona. No todos somos como que logras identificar esa vibra tan fácilmente. No conectas con esa persona buenas a primera. No, porque es que todo el mundo le pasa. No, a mí no. Sí te pasa. Sí te pasa. Todo el mundo tiene esa. Para mí todos son buenos. Hablo el Géminis. Si tú no conectas, todos somos energía. Todos somos energía. Las energías de una persona y otra, puede ser que no son compatibles esas energías y por eso simple y llanamente puede ser que se repelan y no son iguales y no pueden estar en conjunto. Como también tu intuición te puede decir, esa persona es una. Y entonces tú dices, ok, a esta persona no me la acerco porque esta persona es una. Ajá. Me encanta cómo hablamos en venezolano. Entonces, ajá. Porque si tu energía no es compatible con la de esa persona, o si tu intuición te dice, esa persona no es buena, haz caso. Tienes que hacer caso, exacto. Haz caso porque si no después te lo van a recordar y el cachetón va a ser muy duro. Y si tienes una esposa que te lo recuerda a cada momento, también va a ser muy duro. Pero me gusta esa parte donde dice, la intuición no obedece a la lógica del ego. Ya va, pero vamos a hacerla clara, es el párrafo 2. Si me va a leer, me la lee como dice, es. La intuición no conoce, no obedece a la lógica del ego. O sea, esa es la frase del día, ¿vale? Esa viene en. Si tu intuición te está diciendo algo, pero tu orgullo no te permite avanzar o te estás montando cacho, vale, te estás montando cacho y lo sabes, tu intuición te está diciendo, me estás montando cacho. Pero tu ego dice, tú dices, a mí nadie me monta cacho. Yo soy la que dejo. Puede ser también yo soy el que deja. Bueno, no sé. Entonces, y batimos pelo y todo lo demás. En este tema. Entonces, si tu ego es una cosa, pero tu intuición te está diciendo otra, hágale caso a su intuición. Hágale caso. Sin ego. ¿Pero qué? Hágale caso a su intuición. ¿Ok? Vale. Muy bien. Esto me va a costar caro a mí después. Cerrado el capítulo anterior. Vamos al capítulo 10. Que si no estás pila triste, no, ya veo. Capítulo 10. Porque es que ustedes tienen que saberlo. Cuando el despertar incomoda a los demás. ¿Ves? Capítulo 10. Las reuniones de producción siempre son, sí. Papá, paila si no me pongo las pilas. Cuando el despertar incomoda a los demás. Capítulo 10. Aquí me voy a ir con las aseveraciones que ya la 1 ya la dijiste. La 1 ya la dije. La número 2, importantísimo. No defiendas tu verdad como si fuera una batalla. Pues no. Ajá. Entonces. Eso pasa cuando no leíste el capítulo 8 donde hablamos del ego. Pero bueno, no defiendas tu verdad como si fuera una batalla. La espiritualidad no se impone. No se trata de ganar en argumentos, sino de sembrar paz. Por eso, si tú estás si alguien te viene a imponer su verdad. Para pelear se necesitan dos.
Entonces, ¿cómo tú das la paz? Le lanzas un solo te quieto para que no, mentira. No, ¿Cómo tú se das la corta, paz? ajá. Tú no le prestas atención. No, tú ignoras. ves lo que... No hay forma más tajante y dura para otra persona que ignorarlo. Dijo la princesa Si escorpiana. otra persona viene de cabeceñame a querer imponerte su verdad, usted lo ignora. Dijo la Como dijimos al principio, swipe para arriba y ya pasó, no es mi problema, no es mi problema. Porque esta misma autora de este libro, hubo un tiempo que tenía un mantra que decía, ese no es mi peo. Y ya, si no es tu problema, no es tu problema. No es tu problema. Seguimos. Así. Acepta las críticas sin que te definan. Exacto. Ya tú. Sí. Bueno, listo. De hecho, ya dice aquí, cuando te llaman loca, muchas veces no es porque... Muchas veces es porque no entienden. Y es la verdad. Respeta y exige respeto. Eso no hay necesidad de ampliarlo mucho. Ten paciencia contigo mismo y con ellos. Alesa no sabe eso. Claro que sí. 6. No dudes. Hay momentos donde tú te dices a ti mismo, no te soporto, ¿verdad? No dudes. Ya. Punto 6. No dudes de lo que sientes. Lo que estamos hablando de la intuición, del proceso. No, espérate. Porque con el capítulo anterior donde dice, ten paciencia contigo mismo y con los demás y no dudes lo que sientes. Aquí con el ten paciencia contigo mismo. Puede pasar muchas veces que en tu despertar espiritual no entiendas qué te está pasando, no entiendas por qué desconoces a lo que estabas acostumbrado, no entiendas a lo que ya venías viendo hace tiempo o empiezas a tener dudas de lo que seguías. Allá lo que va, el no dudes de lo que sientes. ¿Por qué tienes que tenerte paciencia y no dudar de lo que sientes? Porque estás despertando en ese instante. Entonces, como lo dijimos en episodios pasados, lo que tienes que hacer es informarte, documentarte. O nos escribe a nosotros, que para eso somos tu podcast esotérico de confianza y nosotros te ayudamos ahí, te damos una clave. Exacto. Entonces, averigua de lo que tienes dudas, de lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es esto, qué es la verdad para mí, porque tu verdad no va a ser la misma verdad que lo de los demás. Entonces, conecta con lo que, o sea, tienes que buscar con qué conectar. Y si tú conectas con un péndulo, usted agarró y se fue para los péndulos. Si usted conectó con la religión católica, usted va para su iglesia, usted reza, usted es una persona buena de corazón, pero tienes que alimentar el alma y alimentar el cerebro para que sepas qué es lo que está pasando. Tienes que callar esas dudas. Y el número 7, que esto está como para hacer un programa completo, esto está como un capítulo completo, que es la espiritualidad no está peleada con la religión. Y eso es como un capítulo completo. Con ninguna religión. Con ninguna. De hecho, leyendo a Allan Kardec, que es el padre del espiritismo, y no es venezolano, no es cubano, no es haitiano. No, pues hay que decirlo, porque hay mucha gente que, ese es subdesarrollo. Bueno, tome su subdesarrollo, viene de Inglaterra. Ajá. Dice, voy a leer lo que dice nuestra autora. No es necesario abandonar a Jesús para conectar con el universo. Yo creo en ambos. Creo en un Dios amoroso, un Cristo que guía, pero también en energías, en dimensiones, en intuición, y el amor no tiene fronteras dogmáticas. No voy a leer todo lo demás porque es un poquito más largo y no hace falta. Lo que te está diciendo es que tu espiritualidad, y está expresada en muchísimos credos, donde se nos da el libre albedrío, nos dice, tú eres un ser individual, conectas con tu esencia, con tu creador, con lo magnánimo, a través de tu propio camino, no necesitas que nadie te venga diciendo. Y tu camino es muy tuyo, rema tu propia canoa, ya fue. Ya salimos, siempre listo. Capítulo 11, yo no voy a leer el capítulo 11. Yo sí. Ok, vamos al capítulo 11. Porque esto es muy importante. Porque eso fue lo que te comenté con respecto a las constelaciones familiares. Sí. De nuevo al micrófono. Constelación familiar. ¿Qué son las constelaciones familiares? Pero eso es para otro capítulo. Pero vamos a hablar lo que es sanar el pasado de conciencia espiritual. Vamos a decirlo en el... Hámelo como Liliana, resumido. Okay. Dame tu opinión de esto. Vaya a terapia con constelación familiar. Sí, bueno, tampoco tan resumido, ¿no? Bueno, tú querías que fuera resumida. Pero ya entonces, no, casi que mira, sana el pasado de la conciencia espiritual. No, ya te explico. No, o sea, sanar el pasado.
Primero, No, pero no puedes... no, me refería a lo de las constelaciones. La O sea, constelación porque tú familiar, conectas este ok. capítulo con las constelaciones. Ok, la constelación familiar te ayuda a organizar. Todos tenemos, o sea, ¿te acuerdan cuando estábamos en primaria y te mandaban a hacer tu árbol genealógico? Tú vienes de un ramal de gente y ese ramal de gente, por lo mismo, como todos somos energías, ese ramal de gente tenía sus energías. Esas energías a su vez tenían sus procesos que curar, sus procesos que sanar, sus procesos a cuestas, sus procesos que eran de ellos, que quizás esos procesos no se sanaron, que quizás esos procesos no se cumplieron del todo. Y puede ser que esos procesos sigan pasando genealógicamente por todo ese arbolito, por toda esa constelación. ¿Ok? Entonces, tú puedes hacer que sientas en algún momento que tienes cosas que no son tuyas y ves que repites vivencias de tu familia, patrones de tu familia, y resulta que acontece que lo que tienes que hacer es una constelación familiar para que usted en esa terapia organice de quién es quién su energía. Cuando yo hice terapia, ya quiero hacer un salve aquí, porque hay mucha gente que cuando le dicen terapia creen que es un proceso muy largo. Sí, a veces el proceso de terapia es entender, más nada. Entonces, cuando te muestran un instrumento que te dice, mira, es que tú aquí tal cosa, y tú aquí esto, y aquí tú aquello, y ya tú dices, ah, coño, ¿verdad? Claro, y aquí lo que haces es organizar de quién son las cosas. Ahí es donde tú dices, ah, ok, mira, esto viene de este familiar. No, y que no siempre es que viene otro familiar, de repente viene una persona ahí por ahí conectada, familiarmente, evidentemente, claro, pero no, exacto. A veces no directo. Pues, pero entonces, ¿qué haces ahí también? Y por eso es que también creo en los registros acá, chicos. Tú puedes ahí ver aquí vamos de dónde tú vienes, cuáles eran las cosas que tú tenías que hacer en otras vidas, en otros instantes, cuáles cosas vienes tú a sanar ahorita, cuáles cosas cargas tú a cuesta que no sanaste antes y tienes que sanarlas aquí también, porque tienes que empezar a elevar todo ese pensamiento y darte cuenta de, ok, mira, yo cuando estaba pequeño yo tenía esta esencia y en el camino se fue como transgiversando y empecé a tomar patrones, tergiversando, y empecé a tomar conductas y patrones que siento que no son míos. Y es que efectivamente eso es lo que tiene. Se van... para que lo entiendan, a veces, cuando tú naces, esencialmente eres un individuo, pero vas creciendo y vas desarrollando conductas que o no son aprendidas, que son aprendidas o que son heredadas. Así como algunas veces se heredan enfermedades, no, a veces se heredan cosas, también se heredan conductas y a veces quedan cuestiones sin sanar que vienen con ese alma. Pero que resulta que acontece que también puede ser que tú no lo sabías. Y de hecho... Y te enteraste en el camino que algún familiar anterior le pasó lo mismo, vivió algo parecido o qué sé yo qué más, y puede ser que esa conducta o eso sea... Mira, eso pasó para acá. Júntate con tus tías, dale 4 tragos para que tú van a empezar a salir vainas que tú no te enterabas. Sí. Entonces, constelación familiar y el registro de acá. Sí, eso lo vamos a tener por ahí en programa. En el capítulo 12, no voy a decir el párrafo porque es muy casi ya finalizando, hay una frase que es otra cachetada más. La religión es un mapa, pero el despertar dimensional es el viaje. Ahí te la dejo, pues. ¿Por qué digo esto? Si hay alguien, y aquí quiero que se pongan las manos en el corazón, si hay alguien que siga la religión al pie de la letra, que levante su mano y yo le doy $100. $100 se los doy. Porque no lo tengo para darlo, pero estoy seguro que tampoco existe. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Como dijo el Papa Francisco en un video que vi. Esta es la iglesia de los pecadores. Yo todavía no conozco la iglesia de los santos. Exactamente. Porque la de los santos es aquella, esta es la de los pecadores. Es verdad, es que es así. Porque si tú eres perfecto, es más, algunas veces las religiones mismas se contradicen en sus mismos dogmas, en sus mismos elementos esenciales. Se contradicen. La Biblia se contradice. Claro. El Corán se contradice. Claro. Es que, o sea, al final la religión lo que te hace es una guía y te dice, mira, el camino es este. Ahora tú decides cómo tomas el camino. Tú vas a tener un amplio para la derecha, para la izquierda y dale para allá. Entonces, por eso me pareció que esta frase era súper. Y el capítulo 14
Que es el último. que es el último, si no me equivoco, que se llama que sí. Descubrí que es el mismo Dios. Bueno, eso lo hablamos en el capítulo pasado. El capítulo completo, sí, el respeto a las religiones. El capítulo puse, y no le puedo mostrar las notas porque no van a entender, pero yo soy un doctor encerrado en el cuerpo de Ronnie. Eso quiere decir que mi letra es matada. Puse todo, el capítulo completo. Descubrí que es el mismo Dios desde el principio al final. Es una muestra del por qué ella entiende que es el mismo Dios. Cita algunos conocimientos, experiencias que tuvo en diversas vivencias de su vida, y ejemplifica porque ella considera que es el mismo Dios. Y yo estoy al 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Así que es muy bueno. Y para cerrar, el epílogo. 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 Que ella le puso de título La memoria del alma. Maravilloso, de verdad. Sinceramente, yo voy a hablar a título personal en este caso. Quedé gratamente sorprendido por la simplicidad y contundencia de este libro. Maravilloso. No se puede decir más en tan pocas palabras. No se pueden buscar ejemplos tan claros, tan palpables, tan vivenciales, y explica cosas que son realmente complejas de una manera tan simple, tan clara, y que sabemos que son reales. Con este libro yo siento que te pueden pasar varias cosas. Uno, si ya eres una persona que eres una persona espiritual y consideras que ya tienes tu camino determinado, de cuál es el camino que tú quieres tomar, este libro lo que te puede hacer es ayudarte, o sea, te puede hacer reconectarte a ti mismo y decir, hey, ya va, tengo que ponerme de nuevo con esto, se me había olvidado que tenía que hacer estas cosas, o tengo que buscar más de lo que yo sigo. O este libro también te puede servir para, si tienes dudas, empezar a leer, empezar a informarte, empezar a despejar esas dudas. Este libro también te puede ayudar a que digas, ok, es el momento. Sí, el libro es un masazo. Realmente el libro es un masazo. Okay. Sí. Sí, tanto como si tienes un camino espiritual ya andado, como si estás arrancando. De verdad, por eso hicimos un alto en nuestra programación de capítulos y dijimos, hey, ya va, hay que hacerlo. Está muy bueno, la verdad. Está muy bueno. De verdad que fue una lectura juntos que casi nunca leemos juntos. Casi nunca. Pero esto fue maravilloso. Bueno, yo creo que ya está bueno por hoy. Sí, ya va. Antes que cerremos, para el momento en que se va a ver este video, seguramente ya debe haber empezado el conclave. Y hay una preocupación en mí bastante palpable, y quiero pedirles a todos los que sean católicos que de verdad agarren el proceso del cónclave y oren. Oren para que el Espíritu Santo pueda guiar a ese colegio cardinalicio que debe estar encerrado en la Capilla Sixtina, y puedan hacer una elección basada en la fe. En la fe. No nos interesa. No en la conveniencia. No en el ego. Los papas no son presidentes, los papas no son economistas, los papas no son diputados, los papas están para guiar a sus ovejas, para seguir el apostolado, para garantizar que la enseñanza de la Iglesia católica, apostólica y romana se lleve y se cumpla al pie de la letra. No son de derechas ni de izquierda, o no tienen por qué responder a las derechas, a la izquierda, no tienen por qué responder a los dictadores o a los presidentes o al que a usted le parezca bueno o malo. Ese no es el trabajo del Papa. El trabajo del Papa es guiar a su feligreses, liderar la iglesia, para que la iglesia sea cada día mejor. Se lo dice alguien que no es católico, bueno, pero que entiende la esencia de lo que es una figura como el Papa. Y que me gusta mucho la historia, lo he estudiado muchísimas veces la historia, y en todos los capítulos importantes de la historia de la humanidad, la figura del Papa ha estado inmersa, para bien o para mal. Bueno, sigan, comenten, compartan, denle like. Compartan, por favor, les vamos a dejar el link del libro aquí abajo. Hoy estamos apoteósicos. Se lo juro que
Claro que sí. Va a estar bueno. Gracias por todo. Nos vemos.